Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al doctor Guajardo que me contactó inicialmente para poder compartir con ustedes y a la Fundación de Seguridad de Paciente por la oportunidad también. Vamos a compartir pantalla. Opa, perdón. Un poco el tema es esto de poder hacer un intercambio de conocimiento y de aprendizaje, ¿no? A nosotros esto es como una receta que nos sirvió y nos dio buen resultado y agradezco poder compartirla con todos ustedes. Bien. Conciencia es un instituto oncohematológico que está situado en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Neuquén. Fue inaugurado el 19 de diciembre del 2016 y forma parte del grupo CEMIC Salud, ¿sí? de un grupo de clínicas con especialidades distintas. Nació desde la necesidad de poder contar con un centro de atención integral para nuestros pacientes o para los pacientes oncológicos, los oncohematológicos, hematológicos y con enfermedades autoinmunes en distintas etapas de su enfermedad. Para poder llegar a esto, ¿no? a lograr este núcleo donde podemos atender y dar respuesta a todo este grupo de pacientes, tenemos que volver un poquito para atrás y contar cómo llegamos, ¿sí? Esto fue a través de una convocatoria de distintos referentes, referentes de hematología, de oncología. Es difícil encontrarse en un lugar con todas las especialidades juntas, pero bueno, gracias a un montón de gente que hizo el esfuerzo lo pudimos lograr. Así que también se convocó a médicos de cuidados paliativos, médicos infectólogos, ¿sí? Para empezar a trabajar el proyecto en sí, cómo armar una unidad donde pudiéramos darle toda la asistencia a nuestros pacientes. Elaboramos la misión y la visión institucional en reuniones de trabajo. No fue fácil porque, ya les digo, es difícil poder confluir todos en los mismos puntos, pero pudimos acordar ciertas cosas que creo que eran beneficiosas para todos. Cada equipo, cada médico referente, cada especialista referente formó sus equipos por especialidad, ¿sí? Siendo yo la referente de parte de enfermería. Y trabajamos con los lineamientos y los procesos de trabajo con los que pensábamos en ese momento ir hacia el objetivo que nosotros nos habíamos planteado, que era abrir este centro para nuestros pacientes. Desde la enfermería nosotros tenemos una gran posibilidad, que es contar con nuestra escuela de enfermería, de donde tomamos nuestros enfermeros, nuestro semillero, le digo yo, hicimos entrevistas, armamos el perfil del enfermero que nosotros pretendíamos o que creíamos en realidad que era necesario para la atención de este grupo de pacientes. Trabajamos en capacitaciones intensivas con colegas enfermeras y farmacéuticos y médicos también del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, gracias al contacto del médico trasplantólogo que vino a trabajar con nosotros, que es el jefe de trasplante. Así que hicimos una capacitación intensiva prácticamente en un año a puerta cerrada, mientras se iba terminando y ultimando detalles en la apertura edilicia de la institución. Comenzamos a trabajar con el personal de enfermería que había ingresado, personal inexperto, recién recibido, o sea que era todo un desafío poder trabajar sobre el personal. Elaboramos las normas y protocolos, como han mencionado varias colegas en las charlas. Es muy importante que todo el personal participe en la elaboración de normas y protocolos, porque uno los asimila y los hace propios.
¿sí? En esto también colaboró la directora de calidad, que es parte médica infectóloga, entonces trabajamos juntos durante todo el proceso y se hacían las capacitaciones también en base a cada norma y a cada protocolo, por lo que fue siempre mucho más fácil ir alineando metas y objetivos. Hicimos talleres de entrenamiento en simulación con muletos para la habilitación, las extracciones y cierre de los catéteres. Al ser personal nuevo, inexperto, el pinchar un catéter implantable no era nada fácil, algo que no ven, que no se ve, a veces no se siente, pero bueno, pudimos trabajar y eso lo fuimos ensayando durante lo largo de todos esos meses de capacitación. Se trabajó también con la concientización de la especialidad. Nuestra especialidad no es una especialidad fácil, no, uno tiene que trabajar en que uno tiene que entender que a veces uno le puede dar todo al paciente, pero ese paciente por ahí puede ser que viva más tiempo o no. Entonces uno siempre tiene que tratar de trabajar esa parte porque la parte emocional del personal de enfermería es muy lábil, sobre todo cuando es personal que recién empieza. Se trabajó también con un médico intensivista que hicimos un poco de feedback, él nos enseñaba cosas de un paciente crítico y nosotros le enseñábamos cosas de oncología. Y él era el encargado en ese momento de la colocación de los accesos venosos centrales, solamente él. Junto a él armamos uno de los instrumentos, que fue una planilla de verificación de buena práctica, donde un veedor o un observador podía ver cuando se colocaba la vía, si correspondía a una lista de chequeo, que después se las voy a mostrar más adelante, donde él podía ir, el veedor o el observador podía ir viendo paso por paso cómo se llevaba o se desarrollaba el procedimiento. Otros instrumentos que también elaboramos fueron reportes de extravasación, de derrames, de caídas, y trabajamos también en la concientización de esto, ¿no? Del reportar. Para que la gente pierda el miedo y no tenga miedo que el reportar es denunciar, que uno va a tomar represalias con alguien, sino trabajamos la cultura del reporte. Creamos un programa de calidad, definimos objetivos y metas y definimos los responsables de cada quehacer, ¿no? Nosotros, en particular, el equipo de enfermería asumió la responsabilidad de trabajar con los equipos, con los catéteres venosos centrales. Nuestra modalidad de atención, contamos con un hospital de día dentro del mismo edificio que tiene una capacidad para 12 quimioterapias en simultáneo. En la actualidad estamos haciendo entre 8 y 9 por el aforo. El área de internación que tenemos son 7 habitaciones individuales, 7 unidades, son poquitas pero permanentemente están funcionando, hay alta rotación. De las cuales 4 están preparadas con filtro cepa para la realización de trasplante de médula ósea y para albergar a pacientes con neutropenias profundas y prolongadas. Tenemos una demanda espontánea, que es como una guardia, que es exclusiva para los pacientes de nuestro centro, donde pueden consultar las 24 horas, los 365 días. Tenemos los consultorios externos, donde todos los días están los distintos profesionales. Tenemos psicólogas, nutricionistas. Tenemos un consultorio de enfermería, que es un consultorio donde todo paciente que va a ingresar al área de hospital de día a recibir su infusión, pasa por ese consultorio, la enfermera hace una valoración integral del paciente, controla sus signos vitales y los carga en la historia clínica informatizada, que posteriormente el médico que va a evaluar al paciente para ver si está en condiciones de hacer el tratamiento lo va a poder ver, ¿sí? En ese consultorio hemos detectado
un montón de situaciones que si no lo hubiéramos tenido, el paciente hubiese recibido su tratamiento de quimioterapia y seguramente hubiera empeorado su condición, ¿no? Hemos detectado pacientes con COVID, etcétera, varios. Después tenemos un consultorio donde se hace la charla de primera vez a aquellos pacientes que van a iniciar su tratamiento de quimioterapia. Y no solamente al paciente, sino en este consultorio incluimos a la familia. La familia tiene posibilidad ahora con esto de la pandemia y la reducción y el aforo, puede venir un familiar y un paciente, o sea, el paciente y su familiar, y si no se puede hacer a través de videoconsulta. Se le entrega material de lectura con todo lo hablado, como para que el paciente también baje su nivel de ansiedad y sepa con todo lo que nosotros le ofrecemos y cuáles son los pasos que tiene que seguir por una cuestión de seguridad. Su pulsera, tiene que pasar ciertos controles, ¿sí? Y todo está relacionado a que reciba su tratamiento en forma segura. Bueno, los tratamientos que realizamos en pacientes hematológicos son quimioterapias de inducción, consolidación, acondicionamiento, trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas o médula ósea, como se lo conoce habitualmente, tratamientos de mantenimiento. En pacientes oncológicos hacemos tratamientos de neoadjuvancia, adjuvancia, concomitancia, quimioterapias paliativas. Todos estos tratamientos requieren de la infusión de drogas que son de alto riesgo para los pacientes, por lo que pasarlos por vías periféricas es como es un hilo muy finito donde el enfermero tiene que estar pendiente permanentemente, y hay otros tratamientos como las etapas de inducción, consolidación y acondicionamiento, etcétera, no se pueden pasar por una vena periférica, por lo que requieren catéteres centrales durante todo el tratamiento. También tenemos a la asistencia de soporte clínico, ¿sí? Médicos clínicos que van haciendo todo el soporte precisamente para a estos pacientes que vienen recibiendo quimioterapia, para poderlos ayudar a que terminen el tratamiento de la mejor manera posible. Y control de síntomas, que lo hacemos con el equipo de cuidados paliativos. Nosotros no le decimos cuidados paliativos, le cambiamos el nombre porque al paciente muchas veces lo impacta mucho el decir paliativo, ¿sí? Nosotros le decimos cuidados continuos porque este equipo de médicos trabaja desde el diagnóstico con el paciente, acompañan todo el proceso. Algunos datos así rápidamente, por episodios de internación, por cantidad de internaciones que hemos tenido, tomando como referencia del 1 del 6 al 2017, del 1 del 6 del 2017 al 31 del 5 del 2021, que fue en el momento que que abrimos las puertas de la internación, con un N total de 1.158, pacientes de sexo masculino fueron el 56%, la edad media de esos pacientes fue de 54.5, los días de internación mediana de 4, la mortalidad cruda de 7.69, pacientes hematológicos el 51%, neutropenias en hematológicas el 13,5%, días de neutropenia la mediana de 5, días de neutropenia total en pacientes oncohematológicos con una mediana de 6, y días de neutropenia total en pacientes oncológicos, la mediana es de 2. Entonces, por episodios, por patología en internación, el 51% corresponde a pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin, leucemias mieloides agudas, linfoblásticas, trasplantes, mieloma múltiples, etcétera, pacientes hematológicos, y el 43,5% en pacientes con tumores sólidos, cáncer gástrico, mama, páncreas, colon,
¿sí? Y el 5% solamente de otras patologías no oncológicas ni tampoco oncohematológicas que requirieron internación. Las vías más utilizadas en toda esta cantidad de pacientes, en esta calidad de pacientes, son la vía subcutánea, la vía intratecal, ¿sí? Y acá me quiero detener un poquito con lo que hablaba hoy Ana, la farmacéutica del Hospital Alemán, donde contó de la experiencia de la vincristina intratecal. ¿Sí? Nosotros por protocolo y por seguridad de paciente tenemos, o sea, protocolizado precisamente, que la intratecal se diluye en 100 centímetros de solución fisiológica, nunca va por push, ¿sí? La vincristina. Entonces eso evita el riesgo, digamos, de una vía incorrecta, de un error de administración. Bueno, siguiendo con las vías que utilizamos, la vía intracavitaria, la vía intramuscular, la vía intravenosa, ¿sí? Usamos catéteres venosos periféricos y catéteres venosos centrales, que en lo que me voy a enfocar. Como sabemos, los catéteres venosos centrales son una parte muy importante en la atención de todos los pacientes hospitalizados, especialmente si son pacientes en etapas graves o agudas, ¿sí? Nos ofrecen una rápida visión del sistema vascular y nos permite pasar múltiples infusiones, incluso en simultáneo, ¿sí? De una manera más efectiva que cualquier otra vía. Las podemos usar también, en caso de ser necesario, para monitorizar al paciente hemodinámicamente. Pero es un riesgo, implica un riesgo muy importante para el paciente. Los dispositivos que nosotros más utilizamos y que veo a lo largo de las charlas vi que es en general también, usamos los portacat o los catéteres totalmente implantables, usamos los catéteres de doble lumen y los de triple lumen, y los catéteres tipo Cook rígidos, que son para la extracción de células madres o de células progenitoras para trasplante y para la realización de hemodiálisis si el paciente lo requiere. Tenemos un total de 50 pacientes con catéteres implantables, el 60% se encuentra en mantenimiento. El mantenimiento, hoy escuchaba a la licenciada La Selva que ellos también hicieron un estudio de extender el tiempo de service, de mantenimiento del catéter. Nosotros lo hacemos cada 3 meses, ¿sí? Y durante varios años nunca tuvimos ninguna dificultad. Después tenemos, así que el 60% de los pacientes están haciendo mantenimiento solamente, y el otro 40% concurre asiduamente a recibir el tratamiento de acuerdo a la prescripción médica. Entonces, como dijimos anteriormente al inicio, nosotros empezamos a trabajar a puerta cerrada con la capacitación del personal, con escribir normas, implementar protocolos de trabajo. A fines de mayo, nuestro intensivista se volvió a terapia intensiva, por lo que tuvimos que volver a buscar nuevos operadores para la colocación de los catéteres. Ya estábamos habituados a nuestro operador, así que tuvimos que buscar nuevo personal para que hiciera esa práctica. Se convocó al equipo de cirugía vascular que suele hacer cirugías en otras de nuestras clínicas.
tuvimos una reunión con el equipo, se planteó la necesidad de hacer una capacitación con ellos para darles a conocer un poco la modalidad de nuestro trabajo, qué tipo de pacientes iban a asistir y la implementación de la planilla de verificación de colocación de vía. Que la verdad fue muy cómico porque no querían saber nada, no fue muy aceptada inicialmente, pero bueno, después logramos que la buena aceptación de la planilla. En abril, entre febrero y abril, tuvimos una situación donde el personal de enfermería comenzó a migrar al hospital público, se volvían a sus lugares de origen, entonces como que se empezó a desarmar ese equipo que habíamos trabajado desde el inicio. Empezaron a bajar la cantidad de enfermeros entrenados. Incorporamos nuevo personal. Hasta ese momento no habíamos tenido ninguna infección relacionada a catéteres, hasta que el 29 del 5 tuvimos nuestra primera infección, ¿sí? En un portal, en un portacat, con un estafilococo aureus meticilino sensible en un paciente con una leucemia linfoblástica aguda. En ese momento hicimos toda una revisión y tuvimos que solamente asignamos al personal que había quedado de lo que se había capacitado antes, el personal más antiguo, a cargo de esos catéteres. ¿Sí? El 17 del 9 volvimos a tener otra infección y el 2 del 10 la tercera infección también con un estafilococo coagulasa negativo. ¿Qué tuvimos que hacer ahí? Replantearnos un montón de situaciones, ¿sí? Uno era que la problemática había sido la alta rotación del personal. Otra fue la falta de entrenamiento del personal que había ingresado y otra que el personal entrenado era insuficiente para cubrir todos los turnos todos los días del año. O sea, era poca la cantidad de personal para cubrir las necesidades si un paciente, por ejemplo, entraba de noche y había que habilitarle catéter, lo hacía el enfermero que no estaba entrenado. Entonces tuvimos que hacer un paso o varios pasos para atrás, volver a hacer un ciclo de mejora, volver a pensar todo de nuevo y planificamos, armamos un plan de capacitación nuevamente con el 100% del personal de enfermería. ¿Sí? Volvimos a hacer los talleres, volvimos a usar los simuladores, ¿sí? Y otra cosa que hicimos fue un plan de inducción de enfermería. Implementamos ese plan donde todo enfermero que entra a la institución o recientemente ingresado está a cargo de un enfermero con mayor antigüedad durante un periodo de 3 meses. ¿Sí? A veces uno piensa 3 meses, un montón, a la semana ya el enfermero queda solo. Bueno, ese fue un error que nosotros cometimos. Entonces, como volvimos todo a recalcular, como quien diría, lo planteamos desde esa manera, empezar de a poco, sacando los miedos, el buen hacer, el leer normas, el trabajar sobre las normas, y con eso pudimos, digamos, no volvimos a repetir infecciones. Entonces, nuestras estrategias en ese momento se combinó un personal de enfermería con mayor antigüedad con el personal nuevo, ¿sí? Durante 3 meses, un periodo de adaptación donde aparte se le hacía una evaluación de desempeño al enfermero ingresante. Intensificamos el lavado de manos, que en ese momento era del 50%, y en la actualidad estamos con una tasa del 85% de adherencia. Se implementó la lista de verificación o el checklist de habilitación
de los catéteres y se implementó el parche con clorhexidina, que para nosotros fue muy beneficioso, ¿sí? Porque evita que la manipulación innecesaria del sitio de inserción. Aparte, nuestros pacientes son pacientes que ellos se bañan todos los días, entonces se tocan, ¿sí? Son pacientes que están lúcidos, entonces la verdad que fue un buen instrumento para utilizar. Posteriormente a eso, el 27 del 10 veníamos sin infecciones hasta el 27 del 10 que tuvimos una infección de un catéter Cook, un catéter de diálisis en una paciente con una leucemia mieloide aguda promielocítica que estaba en tratamiento quimioterápico en ese momento y que tenía un Cook para diálisis porque estaba en insuficiencia renal y un catéter venoso central contralateral por el que le infundíamos sus tratamientos y antibióticos. En ese momento la infección fue del catéter Cook. Hablamos por una serie de situaciones que observaba el personal de enfermería en el personal que realizaba esa intervención, el técnico de hemodiálisis. Yo me acerqué, hablé con el técnico de hemodiálisis. Quiero recalcar que ese servicio, el servicio de hemodiálisis, es de una empresa privada. Me acerqué al técnico y le ofrecí hacer una capacitación para el manejo del catéter. Fue bien aceptada, el técnico aceptó, también le ofrecimos la colaboración de la enfermera para poder habilitar y deshabilitar el mismo, el catéter, así que no tuvimos problema. En ese momento ese técnico lo aceptó. El mismo técnico estuvo yendo el resto de los días para terminar con el tratamiento previsto para esa paciente, y o sea, el enfermero colaboraba con el técnico. Pero el 21 del 1 tuvimos otro paciente que se internó, también un paciente con un linfoma no Hodgkin, hizo una infección a un catéter Cook, por un estáfilo epidermidis meticilino resistente. El paciente estaba neutropénico y ese paciente fallece. Como intercurrencia, fallece. En ese momento no era el mismo técnico que nosotros ya nos acostumbramos a ver al anterior, con el que teníamos buena relación y buen contacto. No era muy asiduo a escuchar al personal, sino él se guiaba por las normas de su institución. Entonces el problema que detectamos en todo esto fue la manipulación de los catéteres por parte de personal externo, ¿sí? que nos generó este evento, ¿sí? Tuvimos una reunión con el personal directivo de hemodiálisis, donde les mostramos números, les mostramos los resultados de los cultivos, les mostramos las normas con las que nosotros trabajábamos, y finalmente, después de varios minutos de reunión, aceptaron que nosotros asumiéramos esos catéteres, ¿sí? Que ellos solamente manejen el equipo y nosotros habilitamos y deshabilitamos los catéteres sin que ellos intervengan. Así que bueno, volvimos a revisar el ciclo de mejora, ¿sí? Asumimos esa responsabilidad. Y otra cosa que detectamos, además en la revisión de ciclos, es que en los listados de verificación que se hacían en la colocación de los catéteres venosos centrales por parte del equipo vascular, habían algunos pacientes que presentaban más de 3 punciones para poder lograr colocarlo, ¿sí? Esto también se hizo una reunión con el equipo nuevamente, donde se planteó esta situación y exponiendo el riesgo que
que tenían estos pacientes por tener tantas punciones. Así que lo que se hace ahora, en base a esa reunión, acordamos que el 100% de los catéteres se colocan bajo ecografía. Otra Evangelina, cosa, quedan sí, 5 minutos. sí, ¿Ya? ¿sigo? Sí, te quedan 5 minutos. Ay, bueno, perdón. Entonces, estas son las planillas de verificación, ¿sí? La del lado izquierdo es la de que se hace, que el enfermero le hace al médico vascular cuando está colocando la vía, y la del lado derecho es la que hacemos a enfermería cuando habilita el catéter Q. Entonces, haciendo todo el proceso de mejora a lo largo del tiempo, pudimos ver que llevamos 497 días sin infecciones asociadas a catéter, ¿sí? Con una tasa de 1.29 por 1000 días, donde la media nacional es de 3.7. Si nosotros no hubiéramos tenido esas dos infecciones, las dos últimas infecciones asociadas a los catéteres de diálisis que no eran manejados por enfermería, hubiésemos tenido 1000 días sin infecciones, ¿sí? de catéteres manejados por el mismo personal de enfermería. Y esto es gracias a todo el equipo que trabaja día a día en la mejora de la seguridad de nuestros pacientes. Ellos son los que se llevan mis aplausos, y la verdad que estoy muy orgullosa de mi equipo. Son lo más. Gracias, muchas gracias.